Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy nos encontramos con el escritor Eduard Alcántara, un autor habitual de la editorial EAS, para hablar del pensamiento tradicional en general y más concretamente de la vida y de la obra de, pues, que probablemente sea su mayor representante en el siglo XX, Julius Evola, ese pensador italiano que habló tanto en un sentido imperial como en un sentido personal de los valores de la tradición para el siglo XX. Eduardo Alcántara es seguramente el autor español que mejor conoce la obra de Ébola. Es uno de los pocos autores tradicionales que considera a Ébola superior a Guénon, que es una idea que yo comparto y que en buena medida le debo también a él, a la lectura de sus artículos, por ejemplo, en su blog, que va a estar en la descripción del vídeo, o de sus libros, como por ejemplo El hombre de la tradición, publicado por la editorial EAS, un libro que ha sido todo un éxito editorial, ha tenido varias reediciones, la última reciente, y que es una de las, para mí, mejores libros para iniciarse en el pensamiento tradicional. Es difícil sintetizar mejor, con mayor claridad, con mayor capacidad didáctica, los valores fundamentales de la tradición y al mismo tiempo pues tratar cuestiones acuciantes de nuestro tiempo desde esa óptica tradicionalista. Y luego este otro interesante libro de la editorial EAS, de Antonio Hernández, Los protocolos del Sacro Imperio, del que Eduard Alcántara hizo un prólogo muy interesante, que para mí es más interesante que el libro. No es que el libro esté mal, ni mucho menos, es un libro estupendo, pero el prólogo realmente es una síntesis tremenda de lo que es el pensamiento tradicional en términos políticos. Así que sin duda es un honor tenerlo con nosotros y va a ser un placer escucharle hablar de Julius Evola porque nadie, ya digo, lo conoce mejor en nuestra lengua. Así que muchas gracias por venir al programa, Eduard. Muchas gracias por superar los problemas tecnológicos que hemos estado teniendo ahora que afrontar y que es otra de estas pruebas que nos pone el mundo moderno a los tradicionalistas, pero aquí estamos, que es lo que importa. Y no sé qué nos puedes contar de la vida de Julius Evola, porque estabas diciendo que Julius Evola no quería hablar de su vida en una intentona anterior que hemos hecho de grabar el programa, pero bueno, más allá de ese silencio o de ese ocultamiento del ego que decías que Ébola quería poner ante su vida, ¿qué podemos comentar de su vida? Sí, bueno, comentaba antes que de hecho ese rechazo a querer figurar él como tal, como persona, ¿no? Se demuestra hasta en el significativo detalle de que él no escribió una autobiografía, sino una autobibliografía, es decir, un libro en el cual intentaba destripar el contenido de sus principales obras, pero en cambio no, prácticamente no aporta datos de su vida personal, ¿no? Este varón, perteneciente a la nobleza, siciliana por parte de padre y madre, aunque ella nació en Roma en 1898. Y bueno, pues los pocos datos que nos da, bueno, que tenemos sobre su biografía, la verdad es que encuentran explicación en ese principio que él expuso de la impersonalidad activa, según la cual lo importante es la transmisión del mensaje, en este caso un mensaje de sacralización del mundo, ¿no? Y sin importar quién era ese transmisor, ¿no? En la Edad Media tenemos buenos ejemplos de ello, eh, porque raramente se encuentran a los autores pues, de esas obras arquitectónicas, escultóricas, pictóricas, ¿no? Entonces, hablar de su biografía, la verdad es que, bueno, se puede uno ya porque se puede uno extender algo porque la verdad es que entre gente que estuvo alrededor suyo y estudiosos de su obra, pues nos han ido aportando bastantes datos, ¿no? Eh, Aunque siempre lo más importante, por supuesto, es el contenido de su obra, ¿no? Él siempre se consideró un transmisor, un intérprete de la tradición. Así que quizá podríamos ir comentando aspectos de su vida al mismo tiempo que los engarzamos con las diferentes obras que va desarrollando a lo largo de ella y también con las diferentes etapas por las que pasa, ¿no? Etapas, me refiero en cuanto a visión del mundo y de la existencia, ¿no?
podríamos ya, bueno, dar un pequeño salto, ¿no?, sobre su infancia, que no es de interés para lo que pretendemos exponer, y llegaríamos pues casi al final de su adolescencia, porque, bueno, con apenas 17 años se alista en el ejército italiano y al año siguiente Italia entra en guerra, no con el bando al que había, con el que había pactado desde hacía algunos años, que era el bando de los aliados, sino que cambia de bando Italia y entrará en guerra al lado de la Triple Entente junto a Francia, Inglaterra, ¿no? Pues Evola participa en esa Primera Guerra Mundial como eh, oficial de artillería. No es que, bueno, en las ocasiones le hagan entrar mucho en combate, pero la experiencia pues le marca, ¿no? Eh, en, prácticamente en esa época está ya coqueteando con el futurismo, con las vanguardias de la época y, bueno, más que nada pues con la intención de romper con la mediocridad burguesa, ¿no?, que era una de las puntas de lanza del movimiento futurista, ¿no? Con ese frenesí, ¿no?, del que hacía apología Marinetti, bueno, y otros círculos del futurismo italiano en los cuales se integró Evola, ¿no? Él estuvo en un círculo más o menos guiado por Giacomo Valla, ¿no? Valla, ¿no?, que se pronunciaría en italiano, ¿no? Pero no duró mucho tiempo, ¿no?, en este, digamos, ambiente del futurismo, pero siguió en el mundo de las vanguardias y empezó a adherir al dadaísmo, ¿no? Tuvo contactos directos con Tristan Tzara y de hecho Evola se puede considerar como el principal exponente del dadaísmo italiano, ¿no? Bueno, la razón por la cual entra a formar parte de este grupo pues es un poco también parecida a la que explica por qué tomó parte de las corrientes futuristas, ¿no? Es también esa búsqueda, ¿no?, o ese intento de épater le bourgeois que decía él, ¿no?, de hacerle la puñeta a lo burgués, ¿no? Bueno, y algunos de los planteamientos del dadaísmo, bueno, a nivel de Italia y a nivel general los plantea él, ¿no? Él escribe en una publicación que se llama Arte Astrata y allí, por ejemplo, pues expone en una obra, bueno, en un trabajo que titula Posizione teorética, expone pues la teoría del dadaísmo. Incluye poemas suyos, dadaístas, también expone cuadros, ¿no? Ha habido diferentes exposiciones en un pasado bastante reciente de cuadros dadaístas suyos por Roma, ¿no? Bueno, como ejemplo de poesía dadaísta tenemos La Parole obscure du paysage intérieur, ¿no?, que es un poema que se escribe a cuatro voces y que tuvo su performance en Suiza, lo llevaron a cabo con música un poco también rompedora, ¿no?, de Satin y Schoenberg, ¿no? Se trataba de eso, ¿no?, de romper esquemas, ¿no?, con las mediocridades que se imponían bueno, en general en la sociedad occidental, ¿no? Pero se da cuenta que está bien, ¿no?, romper con esas pautas, con esa mediocridad, pero su vocación hace que esas corrientes vanguardistas se le queden romas, ¿no? Y es por ello que empieza a indagar la filosofía idealista, ¿no? Él aprende alemán precisamente para conocer las principales obras de los idealistas alemanes en su lengua original, ¿no?
Así estudia pues a Kant, a Hegel, a Kesselring, al francés Hamelin también, bueno, esto ya fuera del ámbito alemán, y pues de alguna manera, ¿no? Esa afinidad al idealismo le viene por el hecho de que esta corriente filosófica pues intenta separarse de esos esquemas preestablecidos de corrientes anteriores como el racionalismo y de alguna manera liberarse, ¿no?, de todos estos determinismos que el cartesianismo, por ejemplo, pues entreteje alrededor de la existencia humana, ¿no? Pero bueno, se da cuenta Ébola que este loable objetivo del idealismo pronto cae en saco roto. Por ejemplo, cuando Hegel habla de esa razón universal que de alguna manera ya está predeterminando el actuar de la persona como tal, ¿no? Está sujeta, determinada a esa razón, ¿no?, universal, ¿no? Y además, bueno, él empieza a ver que el idealismo pues no da un salto más allá de las especulaciones filosóficas. Y es por ello que él renueva ese idealismo, lo transfigura y elabora la teoría del idealismo mágico, ¿no? En definitiva, lo que está expresando es bueno, que cualquier tipo de indagación en el interior del ser humano no ha de estancarse en lo meramente especulativo, sino que ha de intentar transformar al ser humano en sí, ¿no? Ese sería el significado de la palabra mágica, ¿no?, que añade él al idealismo, ¿no? Y, por supuesto, en esa pugna, ¿no?, por darle operatividad a cualquier intento de transfiguración del hombre, porque por supuesto lo meramente intelectual no podía transfigurarlo de alguna manera ontológicamente, pues será por lo que él empiece ya a indagar en doctrinas tradicionales. Por ejemplo, en el tantrismo, sin ir más lejos, ¿no? Estamos en una segunda etapa. Ébola ya ha superado la etapa vanguardista del futurismo y del dadaísmo. Estamos en una etapa meramente ya filosófica, pero donde se apunta ya esta búsqueda de la trascendencia a través ya de pues el estudio de diferentes doctrinas sapienciales, ¿no? Como, repito, por ejemplo, el tantrismo, ¿no? Eh, Todavía está en una etapa en la que tiene que depurar pues este lastre filosófico, porque él tiene claro que a través de medios humanos, como es el método discursivo, especulativo, que es el propio de la filosofía, no se puede llegar a lo más que humano, ¿no?, a lo trascendente, ¿no? Y por tanto la filosofía no es una vía válida para ello, ¿no? En esta línea, bueno, de búsqueda a través de la filosofía, ¿no?, de las verdades metafísicas, él escribe un par de libros que en un principio deberían ser la tesis doctoral que él pretendía defender, ¿no? El, pues la teoría del individuo absoluto es uno de ellos, del año 25, y la fenomenología del individuo absoluto, que escribió 5 años después, en 1930, ¿no? Pero al final no defiende, eh, digamos, su tesis doctoral, porque, bueno, piensa que las instituciones del sistema él no tienen por qué ser las que convaliden el pensamiento que él quiere transmitir, ¿no? Y por tanto primera idea, ¿no?, de doctorarse a través de esta teoría del individuo absoluto, pues la deja
la deja de lado, ¿no? En esta etapa se ve influido pues, por Nietzsche, se ve influido por filósofos como Otto Weininger, como Carlo Michel Steidler, ¿no? Y bueno, por Nietzsche, de hecho, se ve influido porque en la teoría del superhombre de Nietzsche, digamos que encara bien el primer paso de lo que cualquier tradición sapiencial tiene que recorrer si es que quiere llegar al conocimiento de los planos sutiles de la realidad, incluso más allá de la espiritualidad pura, ¿no? Que es aquel primer paso de el descondicionamiento, ¿no? Permite Sí, por que supuesto. remojo un poco el Hombre, asnato, ¿no? claro, claro. De hecho, lo de Weininger, que yo lo leí recientemente, Otto Weininger lo tenía pendiente, no su gran libro, Sexo y Carácter, porque francamente no pudo conseguirlo, pero leí un libro póstumo de Otto Weininger, de unos apuntes, y entendí muchas cosas de ébola que había ahí, e intuí, sin haber leído Sexo y Carácter, más o menos, qué es lo que le pudo influir. Sí, sí, el tema pues, las diferentes potencialidades del hombre, de la mujer. Ahí Ebola saca, digamos, mucho provecho del libro este de Sexo y Carácter, ¿no? Para después esto aplicarlo cuando ya esté en su etapa meramente tradicionalista, aplicarlo a dos tipos diferentes de encarar lo suprasensible, ¿no? Que sería bueno, la manera de encararlo que él definió como solar, olímpica, viril, activa, ¿no? Y la otra manera que ya sería pues, pasiva, fideísta, devocional, que tendría, digamos, la ejemplarización en lo femenino, ¿no? En lo matriarcal, ¿no? En lo telúrico, ¿no? En cambio, la primera, la activa, la solar olímpica, pues tendría su encarnación o su simbolismo más bien en el principio masculino, ¿no? Y después, pues, de Carlo Michel Statter, pues bueno, ahí también digamos que echa mucho mano de una obra suya que es La persuasión y la retórica, en la cual Carlo pues muestra dos tipos de hombres, ¿no? El retórico y el persuasivo, ¿no? El retórico, pues, es un hombre que rebasa si pretende rebasar su condición, es solo a través de la búsqueda del placer, ¿no? O sea que sería un hombre que podríamos encuadrar dentro de la categoría de hombre moderno, ¿no? Y en cambio el persuasivo es otro tipo de hombre que debe de alguna manera liberarse a sí mismo del miedo a la muerte, ¿no? Si cada día uno va pensando en que la vida terrena es efímera y tiene la mente, la muerte presente, pues seguramente superará mucho de los miedos, fobias que son propios del hombre moderno y que le impiden el sosiego de la mente para intentar que ésta vaya recorriendo caminos de realización interior, ¿no? De Nietzsche, pues eso, la teoría del superhombre, él la ve como, Ébola la ve como un primer paso en esos procesos de realización espiritual del hombre, ¿no? Sería el primer paso que consiste en el descondicionamiento, ¿no? Con respecto a todo aquello que ata, que aliena al ser humano, que aliena su mente, esos sentimientos desbordados, pasiones descontrolados, esa vida impulsiva, instintiva. Bueno, el superhombre sería el que ha logrado descondicionarse de todo eso, ¿no? Pero según Ébola, Nietzsche se queda aquí, ¿no? Una vez estás descondicionado, eh, ahora lo que toca es recorrer los caminos que ahora sí que es posible transitar, esos caminos que la tradición conoció como con el nombre de iniciación, transitar para llegar al conocimiento de los planos sutiles, suprasensibles de la realidad, hacerse uno con ellos, ontológicamente transformarse,
o renovarse, removerse más que transformarse, porque no se trata de una transformación. El principio divino lo llevamos en nuestro interior, aunque sea de forma letargada, y incluso llegar más allá de ese mundo que en definitiva es mundo de la manifestación, aunque sea un mundo sutil, ¿no? Aunque sea un mundo suprasensible, ¿no? Y hacerse pues uno con el principio primero, inmutable, que está en el origen y más allá del mundo manifestado. Llegar a su conocimiento, a su gnosis y hacerse uno con ello, ¿no? Por tanto, para Ébola, Nietzsche se quedó a medio camino, ¿no? Se quedó sin suelo bajo los pies porque logró descondicionarse de esas circunstancias, ¿no? De las que hablaba Ortega y Gasset, ¿no? Que nos mediatizan, nos alienan, ¿no? Sin suelo bajo los pies, pero tampoco sin un cielo al que lanzar, ¿no? Las flechas, ¿no? Porque no contempló el plano de la trascendencia, ¿no? Y quizá de ahí le vino pues la locura esta final, ¿no? Que padeció Nietzsche, ¿no? Se encontró sin asidero por abajo ni por arriba, ¿no? Sin anclaje de ningún tipo, ¿no? Pues bueno, tenemos a este Ébola todavía en esa etapa filosófica, pero cada vez indagando más ya por los caminos de la tradición, ¿no? De esta etapa también hay que destacar Imperialismo Pagano, este libro que tan polémico resultó en su época, el libro de 1928, que no tenía otro objetivo que el de intentar que la Italia fascista del momento pues no tuviera como, digamos, eh, guía eh, para la formación de un tipo de espiritualidad concreta a la Iglesia Católica, sino que el espejo en el que se tenía que mirar esa Italia fascista, ¿no? Si quería despojarse de, pues bueno, de toda rastro de modernidad que era, digamos, lógico porque Italia se forma pues a través del Risorgimento, a través bueno, su unificación viene en 1870 con ideas pues liberales, masónicas, carbonarias, a través de Cavour, de Garibaldi, y bueno, esas también influyen, ¿no? Digamos, al movimiento fascista, ¿no? Ébola lo que pretendía era que este movimiento fascista se fuera despojando de todos estos lastres de la modernidad y fuera acercándose bueno, a los principios y los parámetros de la tradición. Y él pensaba que el espejo en el que debería mirarse la Italia fascista era en la Roma imperial y en su espiritualidad, y no en la católica, que ya para Ébola en esa época pues estaba lastrada bueno, por ejemplo, de democratismo. Ya apoyaba las democracias cristianas, ¿no? Acción Católica pues un poco representa ello, ¿no? Y esas condenas que había habido en el siglo XIX por parte de algunos papas, como el documento del Sílabus, en el que se condena la democracia, se van dejando de lado por parte de la Iglesia Católica y ya se plantea la entrada en política y un cierto ayornamiento con los tiempos que se vivían, ¿no? Mucho más atrás podemos buscar también para ver que la Iglesia pues entró por unos derroteros que, al decir de Ébola, no eran los propios de la tradición. No tendríamos que remontarnos al medievo y aquellas luchas entre gibelinos y güelfos y la victoria del güelfismo, que representaba pues los estados pontificios, ¿no? Que de alguna manera desacralizaron el poder la función sacra del emperador, por tanto desacralizaron el poder político al defender la idea de la Iglesia Católica de que solo el papado era detentor de ese poder político y de esa función política, y al desacralizarse la cabeza, en este caso en la institución del imperio y la figura del emperador, pues poco a poco se fue desacralizando la sociedad, ¿no? Pasando primero por esa etapa de las monarquías autoritarias, ¿no? Buen ejemplo de ello es la de Felipe el Hermoso en Francia, ¿no? Y por eso, ¿no? Por eso este papel deleterio de la Iglesia ya
en el medievo, con el triunfo del güelfismo, sería ya un primer paso que alejaría ese catolicismo de esas, digamos, esos parámetros tradicionales que en parte de la Edad Media sí que pareció abrazar, ¿no? Y ahí lo tenemos pues apoyando a las cruzadas, cuando en un principio la irrupción del cristianismo pues fue muy pusilánime, igualitarista, antimilitarista, criticó bueno, los pilares del etos guerrero de la Roma imperial, pues la verdad es que los agrietó bastante, ¿no? Pero bueno, esa iglesia llegó un momento en que se adaptó a las formas del Imperio Romano cuando accede al poder, ¿no? Cuando de hecho Constantino primero la declara, le declara libertad al cristianismo bueno, la hace partícipe de las estructuras imperiales, ¿no? Y entonces ya empieza a conocer esa iglesia de la jerarquía y deja de lado pues esos tics igualitaristas, ¿no? Que en un principio defendía el cristianismo, ¿no? Incluso no le hace ascos a Letos Guerrero, ¿no? La irrupción de los pueblos germánicos que invaden el Imperio Romano, pues contribuirán a darle otro empujón a la iglesia en sentido tradicional, ¿no? Una iglesia bueno, eh, promulgará cruzadas, que irá de la mano también con esas órdenes ascéticos militares que se desarrollan en el medievo, caballeros de la orden teutónica, templarios, aquí en nuestro suelo, pues la orden de Alcántara, Calatrava, Santiago, ¿no? Esa iglesia ébola la ve bastante de acorde con la tradición, ¿no? Pero bueno, ya hemos comentado que la iglesia que se encuentra pues es en ese año 1928, cuando escribe Imperialismo Pagano, él la veía bastante alejada de la tradición, ¿no? Bueno, este libro le granjeará grandes problemas por parte de la Iglesia Católica, ¿no? De hecho, se escriben desde los observadores romanos se escriben varios artículos, un serial prácticamente, en el que prácticamente lo parangonan con un ser diabólico, ¿no? A Ébola, ¿no? Eh, También más o menos de esta etapa, no quiero dejármelo de lado, de esta etapa es la asistencia del grupo de Ur, ¿no? Que él con una serie de personajes de diferentes corrientes, cremercianos, algunos masónicos, entendámoslos como masónicos no especulativos, ¿no? Antropósofos, teósofos no. La teosofía, la verdad es que la atacó de manera raigal, ¿no? Pues montan este grupo, el grupo Diur, y empiezan pues a elaborar una serie de escritos, a traducir otros, textos mitraicos, alquímicos, tántricos, en la línea de no quedarse lo meramente, digamos, intelectual, sino intentar hacerlo operativo, activo, ¿no? Es decir, buscando la remoción interna, la vía remotionis que decía Ébola de la persona, ¿no? Y está esto en la línea también de esa corriente filosófica que de alguna manera él traza en Idealismo Mágico, ¿no? En el ensayo sobre el idealismo mágico, aquel libro suyo de 1925, ¿no? La espiritualidad, por tanto, operativa, ¿no? Está en esa línea. Pero bueno, desgraciadamente hubo ahí unos roces con Arturo Regini, otro de los miembros del grupo Diur, y el grupo Diur pues duró un par de años y se disolvió, ¿no? No se sabe bien las causas, aunque algunos especulan que Arturo Regini estaba molesto porque precisamente había escrito un libro que se titulaba Imperialismo Pagano y prácticamente acusaba de plagio a Ébola, aunque el contenido del libro de Ébola la verdad es que no tiene
muchos puntos en común con el contenido del libro de Regini, ¿no? Más que nada la coincidencia en el título. Supongo que habría ya otros problemas de fondo y aquello fue la chispa que hizo saltar el enfrentamiento, ¿no? Pero bueno, Ébola no cejó en ello y en el año 1930 monta otro grupo, el grupo de La Torre, con Guido de Giorgio, un gran romanista, católico, una especie de iniciado, ¿no? Un iniciado en estado salvaje, decía Ébola, un hombre que se retiraba a las montañas a meditar durante un montón de tiempo, una persona interesante, ¿no? Pero bueno, tenía una sección, esta revista de La Torre, dedicada a analizar y criticar ciertos modos de vida de ciertas jerarquías fascistas que no eran demasiado edificantes, ¿no? Y bueno, uno de los interfectos, Mario Carli, pues parece que no le gustaron mucho las críticas, incluso fue a la redacción de la revista con ánimo de agredir a Ébola, ¿no? Pasa que Ébola fue rápido, fue ágil y le sustrajo el bastón con el que pretendía agredirle y de hecho le dio algún bastonazo a Mario Carli e incluso le rompió los anteojos, ¿no? Pero bueno, ya se había ganado la enemistad, la revista La Torre, de ciertas jerarquías fascistas y la suprimieron, la prohibieron, o sea que los 2 años que duró el grupo de UR doblaron en duración al de la revista La Torre, que fue eso, el año 1930 y apenas un año, ¿no? En esta época ya Ébola ya ha tomado contacto con la obra de René Guénon y esto le empieza a ayudar a soltar lastre de su segunda etapa filosófica y a percibirse totalmente de que con estos medios filosóficos no se llega al conocimiento de las verdades suprasensibles, ¿no? Es la iniciación, en todo caso, la que hace posible estos logros del espíritu, ¿no? Y podemos decir que gracias a la obra de René Guénon, pues él ya supera esa segunda etapa filosófica y entra en su tercera y definitiva etapa, que es la que de hecho interesa, la etapa tradicionalista, ¿no? Yo recuerdo en una conferencia con motivo del 30 aniversario del deceso de Évora, que fue en el 2004, que se celebró en Madrid, ¿sí? Pues En que 2004 fue la celebración, no el deceso. exactamente el trigésimo aniversario del deceso de Julius Évola, que murió en 1974. Y se celebró un homenaje en Madrid 30 años después, 2004. Intervinieron Enrique Rabello, Renato del Ponte, intervino recientemente Antonio Medrano también, Jerez Riesco. Y le pregunté a Renato del Ponte, ¿es recomendable leer la obra de Évola de la etapa filosófica, por ejemplo, ensayos sobre idealismo mágico? Me dijo, no, déjalo de lado, ¿no? El mismo Évola también. eh, bueno, defendía lo mismo, decía que ya, bueno, estaban repletas de un lenguaje farragoso, típico de la filosofía, y que años después, en un intento de leer sus propias obras filosóficas, dice que hasta le costó entenderlas, ¿no? Porque lo que interesa es la etapa propiamente tradicionalista de Évola. Lo que pasa es que la filosófica ya nos ayuda a ver que ya apuntaba alto, ya apuntaba a la tradicionalista, ¿no? Propiamente dicha, ¿no? Y así, pues, ese con el aporte sobre todo y la guía de René Guénon entra en esta etapa y, bueno, digamos, las diferencias de vocación, ¿no? De ecuación personal que dice Évola en su autobiografía El camino del cinabrio, las diferencias que mantiene con Guénon se deben a esta vocación interior, a esta ecuación personal, a esta forma mentis que dice él, que le hace, pues eso, encarar su vida hacia el enfoque de lo alto y también a enfocarla a través de la vía de la acción, ¿no?
tiene un impulso kshatriya, ¿no? Guerrero en su interior que no tiene Guénon, ¿no? Que este impulso a la acción será la que haga que Bola se implique no solo en política, intentando transformar por los movimientos de los años 30, ¿no? Algunos de los hegemónicos en Europa, pues eso, que se implique en la acción política y hable en algunos de sus libros, hable de temas políticos, ¿no? Como el de la estructura, de lo que tiene que ser un Estado tradicional, etcétera, ¿no? Cosa que Guénon pues no hace, ¿no? Guénon se queda en un plano más, digamos, especulativo, o quizás, mejor dicho, metafísico, ya que hablamos de un hombre también de la tradición, ¿no? Por lo menos que expone, ¿no? Las doctrinas tradicionales, ¿no? Después Bola, por esta ecuación personal propia que tiene, pues en esta configuración de su etapa tradicionalista, aparte de Guénon, bebe de otras fuentes que todavía irán perfilando más su manera peculiar de enfocar la tradición, ¿no? Por ejemplo, toma de Herman Wirth, bueno, holandés, neerlandés, germano, que está un poco en los orígenes de la Nenerme, ¿no? Toma sus estudios antropológicos, filológicos, simbólicos, pues, por ejemplo, para dejar claro que el hombre indoeuropeo, que en un principio era hombre indoeuropeo de la tradición, era el descendiente del hombre boreal o hiperbóreo, que fue el propio de la tradición primordial propiamente dicho, de la Edad de Oro, del Satya Yuga, del que habla el Sanatana Dharma, ¿no? El hinduismo, ¿no? Por ejemplo, porque Wirth encuentra restos rúnicos y arqueológicos más al norte de lo que es el Urheimat indoeuropeo, de lo que es el origen de los pueblos indoeuropeos, ya en los albores del Neolítico, lo que sería la zona más o menos central de Escandinavia, de la península de Escandinavia. Pues Hermann Wirth se encuentra en latitudes más al norte, bueno, runas, restos arqueológicos, y esto hace deducir a Ébola que estos pueblos no tienen su origen allí, sino que tienen su origen más arriba y son los descendientes de los pueblos hiperbóreos, ¿no? De Hermann Wirth, por tanto, digamos, bueno, en definitiva, de Hermann Wirth está diciendo que, con estos aportes de Hermann Wirth, que no todos los pueblos y grupos antropológicos eh, habrían en sus orígenes míticos abrazado un tipo de espiritualidad olímpica, viril, solar, patriarcal, que sería la propia de la tradición perenne. No todos, ¿no? Sino los antepasados de estos pueblos indoeuropeos, ¿no? Claro, esta no es la postura, por ejemplo, de René Guénon, de Friedrich Schwann, que hablan de la unidad trascendente de las religiones, y bueno, esto hay que matizarlo mucho, ¿no? Porque hay religiones solares, hay religiones que, aparte de su vertiente exterior, ¿no? Exotérica, tienen también el lado esotérico, ¿no? El lado esotérico, en definitiva, es el lado de la vía activa, ¿no? De la magia operativa, ¿no? Es el que hace posible la búsqueda que lleva a cabo el guerrero interior, la búsqueda de la conquista del espíritu, en definitiva, ¿no? Pues son dos de sus influencias, ¿no? También le influye, por ejemplo, Bachofen, el suizo Bachofen, ¿no? Porque Bachofen hace un buen diagnóstico de lo que fueron las sociedades patriarcales y de lo que fueron las sociedades matriarcales, ¿no? Y claro, esto es un tema que en Ébola es esencial, ¿no? Cuando él habla digamos, de una metafísica de la historia, él deja bien claro de que en un principio, pues, los pueblos de la tradición abrazaron un tipo de sociedad patriarcal, ¿no? De espiritualidad solar y olímpica, y que por degeneración, por un proceso de regresión, aquí no vale
ninguna postura evolucionista darwinista, sino lo contrario, por un proceso de regresión, pues el hombre empezó a abrazar formas de encarar lo espiritual de tipo meramente religioso, fideísta, devocional, matriarcal, ¿no? Y estos dos tipos de sociedades, matriarcal y patriarcal, están muy bien diseccionadas por por Bachofen. Lo único que Bachofen dice que en el origen están las sociedades matriarcales, ¿no? Y que después a estas le sobrevinieron las patriarcales, y Ébola dice que no, que esto no es así, es justo al contrario, ¿no? Hay un proceso de regresión, de caída, de involución, primero las patriarcales y después las matriarcales, ¿no? Pues tenemos ya Ébola con estas influencias de Hermann Wirth, de Bachofen y sobre todo de René Guénon en su etapa propiamente tradicionalista, y podríamos hablar ya de que esto sucede a principios de los años 30, ¿no? Por cierto, un poco hablando de su biografía, que tan pocos trazos pues a veces nos dan, en 1930, él como alpinista de élite asciende al Monte Rosa, bueno, a uno de los picos del Monte Rosa, allá por 4.300 metros, si no me equivoco, en los Alpes, ¿no? Es en el Alto Adigio, ¿no? Pues haciendo con un alpinista, Eugenio David, ¿no? Después volveremos a hablar también de este alpinista. En 1930, ¿no? Él hace varias ascensiones a picos, la verdad es que muy complicados, ¿no? Y bueno, digamos, toda su experiencia ascensional, que no es solo una experiencia externa, sino también interna, pues nos la explican diferentes textos que después fueron recopilados en Meditaciones del Levelte, ¿no? Meditaciones de las cumbres. Y nos habla también, pues, digamos, otras figuras que forman, bueno, figuras digamos, de diferentes, Milarepa, por ejemplo, de diferentes tradiciones como la hinduista, que están muy coaligadas con el mundo alpino, ¿no? Es un libro muy, muy interesante, ¿no? Era un pequeño apunte biográfico, ¿no? 1930, ¿no? Sí, que, perdón, pero que por cierto es algo que comparte con Aleister Crowley, con el que se carteaba y que es un contemporáneo, y ambos eran bastante nietzscheanos y dos alpinistas consumados. Exactamente, sí, sí, sí. Además, bueno, de Aleister Crowley, algún comentario positivo hace también, ¿no? Eh, Aunque por supuesto no esté enmarcado dentro de los parámetros de la tradición, ¿no? Pero bueno, este intento siempre de Crowley eh, también, ¿no? De a través de la magia, entendida como él la entendía, intentar transmutar, ¿no? La esencia del ser humano, pues también la tiene en cuenta, ¿no? Esta idea de que el hombre es una estrella, ¿no? Que decía Crowley, ¿no? Pues digamos, no es, vamos, la frase en sí se puede enmarcar totalmente dentro de los parámetros de la tradición, ¿no? Pero bueno, es un personaje ambivalente, ¿no? Crowley, ¿no? Eh, pues esto, en el año 31, ya en su etapa meramente tradicionalista, tenemos una obra importante que es la tradición hermética, un compendio excelente pues eso, de tradición alquímica, ¿no? Lo que es el hermetismo, ¿no? Al año siguiente, en 1932, escribe Máscara e volto de lo espiritualismo contemporáneo, Máscara y rostro del espiritualismo contemporáneo, libro en el cual pues intenta dejar claro de que ciertos, digamos, intentos o aspiraciones de determinados círculos por ir más allá de lo que es el plano físico de la existencia, pues están totalmente contaminados de excrecencias subproductos de la modernidad, ¿no? Sea del evolucionismo, etcétera, sea de estas ideas reencarnacionistas, ¿no? Que son una manera mal entendida de lo que es
bueno, la doctrina tradicional de la transmigración de las almas o la metempsicosis. Pues en este libro critica esto, critica el psicoanálisis, critica el espiritismo, critica la teosofía, critica aunque menos la antroposofía, también de ciertos aspectos de la obra de Rudolf Steiner que están bien encaminados, ¿no? También un intento, ¿no?, de crear una especie como de ciencia, ciencia del espíritu, ¿no? Bueno, aunque le critica obviamente otras cuestiones a Steiner, ¿no?, que da a entender que antes del nacimiento de Cristo, pues sí, hay un intento del hombre de encarar correctamente el hecho trascendental, pero hasta que bueno, no tiene lugar la encarnación de Cristo, pues aquello era como algo incompleto, ¿no? O sea, que ha habido una especie como de evolución, ¿no?, de lo menos eh, a lo más, ¿no? Y bueno, realiza una crítica a personajes como Krishnamurti, etcétera. Y podría ser, digamos, una manera muy buena de completar lo que ya había emprendido antes René Guénon, ¿no?, con sus libros como El error espiritista, ¿no? Eh, o también otro libro que era también de crítica a la teosofía, ¿no? Sí, bueno, en el signo de los tiempos y el reino de la cantidad del signo de los tiempos dedica también, no es el tema principal, pero dedica mucho espacio a la crítica a la teosofía y a otros movimientos contrainiciáticos, ¿no? Exactamente, sí, sí. Entonces los que de alguna manera que pues no estudia, pues los estudia y los disecciona excelentemente Ébola, ¿no? A esta segunda religiosidad, ¿no?, de la que hablaba Oswald Spengler, ¿no? Religiosidad entre comillas, ¿no? Bueno, que serían como los antecedentes de la New Age, ¿no?, hoy en día, ¿no? Estamos en el año 32 con este libro y después pasaríamos al año 34 a su, digamos, considerada como obra caudal, ¿no? Que sería Rivolta contra el mundo moderno, ¿no?, traducida por Heracles como rebelión contra el mundo moderno. Dividida sobre todo en dos etapas, esta obra. La primera sería también una especie de disección de lo que es el mundo tradicional en sus ritos, en sus instituciones, y la segunda parte sería una especie de metafísica de la historia, en la cual nos explican todo este proceso de decadencia a partir de la Edad de Oro hasta llegar a los procesos deleterios de esta etapa ya terminal del Kali Yuga, ¿no? Eh, libro digamos, imprescindible, que tuvo mucho éxito, por ejemplo, en Alemania, no tanto en Italia en ese momento, en Alemania la verdad es que sí, ¿no? Seguimos por los años 30. Tenemos un ébola que como, pues eso, él lo que pretende es no, digamos, estancarse, ¿no?, en la metafísica pura, sino intentar, de alguna manera, eh, acercar lo más posible la Europa del momento a los cánones de la tradición, pues se empieza a recorrer diferentes países de Europa, entrevistarse con personalidades eminentes que de alguna manera están muy cercanas a la tradición y así toma contacto con la Revue Europaige, Revue en francés, Europaige en alemán, ¿no?, porque hay, digamos, hay firmas de diferentes países de Europa, un poco quizá en la línea, así, quizá parecida a la de la Revolución Conservadora. Bueno, ahí escribió incluso Ortega y Gasset, ¿no? Y Ébola tiene varios artículos también, ¿no? O toma, bueno, esta la dirigía el príncipe von Rohan, ¿no?, austríaco él, ¿no? También toma mucho contacto con los Herrenclub, los clubs de los señores, de la nobleza prusiana, ¿no?, de los Junkers, ¿no?, dentro de los cuales pues también, digamos, las ideas que primaban eran las que se han clasificado después por Armin Moller como las de la Revolución Conservadora, ¿no?, con la cual Ébola se sentía
bastante identificado, por todas las nociones que esta defendía de jerarquía, de etos guerrero, de antiplebeyismo, de rechazo al culto a la masa y al culto a la demagogia, ¿no? eh, toma contacto con esta gente, ¿no? Uno de los fundadores de esto de los Herren Club, ¿eh? Fue von Gleichen, eh, con el cual compartió una profunda amistad Ébola, ¿no? Pero bueno, también visita otros países como Rumanía, se entrevista con Corneliu Celea Codreanu, eh, del cual queda pues gratamente impresionado porque Codreanu, digamos, en la cúspide de sus aspiraciones estaba siempre digamos, el estar de acorde con el hecho trascendente, ¿no? Y su intención es formar una especie de orden, con este tipo de personalidades que sea el motor, de alguna manera, inmóvil o no tan inmóvil, que pueda aspirar a revertir los procesos políticos por lo que pasan sus países o sencillamente a rectificarlos, ¿no? En los aspectos más problemáticos relacionados con las influencias que la modernidad haya podido tener en ellos, ¿no? Bueno, es una idea la de la orden esta, la corona férrea, ¿no? Que es el nombre que había pensado para esta orden, que de hecho no dejará nunca, ¿eh? Incluso después del cataclismo de la Segunda Guerra Mundial, él sigue teniendo contacto, a pesar de su parálisis, pues contacto a veces epistolar, ¿no? Pues que con Mircea Eliade, con Ernst Junger, ¿no? Y de hecho él había pensado en alguien para que fuera de alguna manera el líder de esa orden, ¿no? De esa corona férrea, ¿no? Lo que pasa que al final ese proyecto se truncó porque ese alguien que era el príncipe Valerio Borghese, pues tuvo que exiliarse de Italia en ese intento de golpe de Estado que de alguna manera encabezó en el año 1970, ¿no? Pero ese espíritu aristocrático de Valerio Borghese, esa demostración de valor que había hecho en la etapa de la República Social Italiana, eh, y además valoración que hacía también de la obra de Ébola, pues a Ébola pensó que era quizá un personaje muy indicado, ¿no? Para ser la cabeza, bueno, más que visible, invisible, ¿no? De esa corona férrea, ¿no? Así que tenemos a un Ébola que siempre veremos que su vía chatrilla eh, es parte fundamental en su orientación vital, ¿no? Siempre, ¿no? Ese ébola de los años 30, que va recorriendo esos diferentes países de Europa, ¿no? Ese ébola que no es ajeno, pues, a las teorías predominantes en ciertos movimientos, en ciertos países de la época, por ejemplo, la teoría de la raza, ¿no? Quizá en Alemania tiene una connotación más biologista y como mucho biológico anímico, el caso de un Gunther, ¿no? Que sí, a las diferentes razas, a cada una de ellas les, digamos, las hace de alguna manera partícipes de una serie de valores del alma, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Entre unas razas y otras, ¿no? Pero en cambio, el plano espiritual, pues ese no lo trabajan, ¿no? Menos aún, por ejemplo, un Rosenberg, ¿no? Y por eso Ébola pues empieza a elaborar una doctrina de la raza, ¿no? Y acabará escribiendo el libro de síntesis y doctrina de la raza, ¿no? Que aquí en Ediciones Heracles en Argentina tituló La raza del espíritu, ¿no? Por ser el plano del espíritu el que tiene que ser la guía del plano racial del alma, ¿no? Y sus valores connaturales que son consecuencia de un tipo de espiritualidad solar, ¿no? Esos valores del alma, en ese plano de la raza del alma, pues serían eso, el honor, el heroísmo, el espíritu de servicio, de sacrificio, la nobleza de alma, la sinceridad, la constancia, la prudencia,
la gravitas que decían de los romanos, ¿no? Y la raza del cuerpo es una consecuencia de atesorar esos valores del alma, ¿eh? Todo sigue una jerarquía, desde la raza del espíritu pasando por la raza del alma hasta la raza del cuerpo. Incluso esa nobleza típica como valor de la raza del alma acaba al final reflejándose en quien la ha trabajado a lo largo de su vida, ¿no? Con rostros nobles, ¿no? Pues ese libro es del año 41, pero antes, en el tema de la raza ya ha estado buceando y así escribe el mito el mito de la sangre, que es de 1937, si no me equivoco, 37, 38. Bueno, que ahí en vez de una teoría de la raza y tal, como hacen este otro libro posterior de síntesis y doctrina de la raza, aquí lo que hace es un recorrido de las diferentes posiciones en el tema de la raza desde Hammurabi, aterrizando ya al siglo XIX con los teóricos racistas como Gobineau, Lamarck, no, perdón, Gobineau, este, el anglo germánico, lo diré, y bueno, y desembocando pues esto en el racismo del Tercer Reich, ¿no? Por tanto, es un recorrido, es una exposición más que nada lo que hace, ¿no? De este mismo año, del año 38, cuando saca este libro, también es muy interesante la publicación de El misterio del Grial eh, y esto, ¿no? El misterio del Grial tiene un subtítulo, ¿no? Que ahora se me ha ido de la cabeza, ¿no? Y ¿cómo es? La gibelina del imperio, lo diré, ¿no? El misterio del Grial y la tradición gibelina del imperio, ¿no? Bueno, que ahí lo que, entre otras cosas, nos estamos demostrando Ébola, a diferencia de Guénon, que aquí en Occidente, por decirlo de alguna manera, también ha habido vías de transformación, de remoción interna, ¿no? Eh, Guénon prácticamente a Occidente no le da cancha en este sentido y lo coloca muy por debajo de Oriente a la hora de desarrollar una filosofía perendis, ¿no? Doctrinas tradicionales, ¿no? En cambio, Ébola nos muestra esta, igual que nos mostrará, por ejemplo, la romana en multitud de artículos, ¿no? La vía romana hacia la espiritualidad, ¿no? De hecho, hay recopilación de artículos con los cuales se publicó Ediciones Heracles, la tradujo en castellano, se publicó un libro eh, titulado pues La tradición romana, ¿no? Si la memoria no me falla, ¿no? Pues estamos en el año 38 con estas dos obras, El mito de la sangre, con esta otra obra que acabo El misterio del Grial y la tradición gibelina del imperio, y seguimos avanzando, llegaríamos al año 41, ya hemos hablado de síntesis de doctrina de la raza. Esta obra hay que decir que, digamos, rivalizó con otras teorías de la raza que, bueno, por encargo de Mussolini, un poco por parangonarse con su aliado alemán, ¿no? Que el tema de la raza, pues, lo tenía como faro, pues, digamos, Mussolini encarga la elaboración de una doctrina de la raza a través de la revista de Difesa de la Razza. Ahí hay gente como Preciosi y tal. Eh, bueno, que acaban confeccionando una doctrina que no es demasiado disímil en su esencia a las teorías racistas alemanas, ¿no? En cambio, Ébola elabora esta teoría, ¿no? En la cual esta doctrina o esta teoría de la raza, en la cual el eje digamos, tiene en su cúspide el plano de la raza del espíritu, y esto a Mussolini le encanta, ¿no? Porque lo ve como algo propio y no una especie como no de plagio, ¿no? Pero sí de saltar al mismo compás que las doctrinas racistas alemanas, ¿no? Entonces lo puede presentar ante su aliado como algo propio elaborado
por ellos. Le encanta el libro, de hecho se lo lee en uno de los viajes que hace al frente de Rusia para visitar las tropas italianas que están allí combatiendo la campaña de Rusia, ¿no? Vuelve entusiasmado y le propone a Ébola, pues además que le financia la publicación de una revista, ¿no? Que se iba a llamar se iba a llamar Sangre y Espíritu, iba a ser publicada tanto en versión alemana como en italiana, ¿no? Pero bueno, se le echan encima sus competidores italianos a Ébola, ¿no? Que elaboraron la otra doctrina racista, y se le echa encima también la Iglesia Católica, ¿no? Porque está viendo que tiene un competidor en el plano del espíritu, pues muy serio, ¿no? Porque la doctrina racial de Ébola es una doctrina que tiene su basamento en el plano trascendente, ¿no? Y esa iglesia que no se había olvidado del imperialismo pagano, de aquel libro escrito 13 años antes, ¿no? Y la inquina todavía no la había dejado en el macuto, ¿no? Y por desgracia, por estas oposiciones, pues la doctrina elaborada por Ébola no se convierte en doctrina oficial de la raza de la Italia fascista, ¿no? Seguimos en este periodo de la Segunda Guerra Mundial, porque habíamos hablado del año 41, y en el año 43 escribe su libro sobre ascesis budista, ¿no? También es un libro de referencia dentro de la divulgación del budismo, ¿no? Y que El es otra budismo, diferencia, perdón, con Guénon, porque Guénon prefería el hinduismo al budismo y en cambio Ébola no desprecia el budismo porque Buda al final era un guerrero, ¿no? Si no me equivoco. Entonces eso exactamente. a él le interesa mucho. Sí, sí, es que Buda pertenecía, no solo era un kshatriya, sino además era de la estirpe, los Shankyas, que era la estirpe con más tradición valerosa dentro de, de la casta kshatriya en la India, ¿no? Sí, es que Guénon dice, no, el budismo es subversivo porque acaba de alguna manera cargándose, ¿no? Bueno, pretendiendo cargarse la sociedad de castas de la India, ¿no? Que es una sociedad tradicional, ¿no? Porque cualquiera puede llegar de cualquier casta puede llegar a la liberación, ¿no? Ola dice que no, que solo los individuos con una especial vocación hacia lo alto y con una especial voluntad para trabajar, ¿no? Esa aspiración para trabajar interiormente a través de la iniciación, son los que son capaces de llegar al nirvana, al despertar, a la iluminación, ¿no? Pero que Gautama Siddhartha, el Buda, no está criticando en ningún momento la sociedad de castas de la India, ¿no? Está exponiendo esta vía de realización espiritual, ¿no? En el seno de una religiosidad que estaba cayendo en una especie de ritualismo vacío, ¿no? Por parte de la casta sacerdotal, de la casta brahmánica, ¿no? Y que, por tanto, procesos de realización interior prácticamente empezaban ya a ser una quimera, ¿no? Repito, prácticamente habían caído en una especie de ritualismo vacío, ¿no? En el cual después el budismo, parte de algunas derivadas del budismo también caerá, como el budismo mahayana, ¿no? Que también echa mano de mucho ritualismo, pero un ritualismo ya no operativo, también vacío, ¿no? A diferencia del Hinayana, que prácticamente ritualismo no tiene, ¿no? Pero se queda una especie como de ascetismo, de austeridad y tal, pero no llega a plantear vías de realización interna, ¿no? Pero sí, sí, en efecto, como bien comentas, aquí hay uno de los puntos de disenso, ¿no? Entre Bola y Guénon, ¿no? Para Guénon, muchos de las corrientes espirituales que aparecen en el siglo VI antes de Cristo ya son un síntoma de caída, ¿no? Aparece el orcismo también, el zoroastrismo en el siglo VI antes de Cristo, budismo, etcétera, ¿no? Ébola no lo ve así, ¿no? Pues seguimos, bueno, en el año 1943, hagamos algún aporte ahora biográfico, que es que, pues eso, en julio de 1943 tiene lugar esa reunión del Gran Consejo Fascista que destituye a Mussolini, ¿no? Y es encarcelado en los Abruzos y comienza una persecución hacia
los jerarcas del fascismo y en general hacia el Partido Nacional fascista, ¿no? Ébola, aunque todo el mundo era fascista en la época y se afiliaba al Partido Fascista, él no se afilió nunca al Partido Nacional Fascista. Él intentó trabajar lo más cerca que pudo para intentar rectificarlo, ¿no? Y acercarlo a los parámetros de la tradición, ¿no? Pero él, la cuestión del honor, como buen chatrilla que era, la tenía, digamos, en lo más alto de su manera de valorar al hombre, y por tanto él ve ahí una traición y ve que si había colaborado con cierta gente, había tenido relación pues, personal, un par de encuentros con Mussolini, él no podía apoyar a las fuerzas que al final acabarían aliándose contra las potencias materialistas, ¿no? Estados Unidos, Unión Soviética, el Reino Unido, y se le encarga en Roma intentar de alguna manera, clandestinamente, pues montar un tipo de resistencia, ¿no? Pero lo descubren y ha llegado suyo, le informan de que está en serio peligro, ¿no? Su vida corre peligro y por tanto tiene que huir de Roma y bueno, acaba en Berchtesgaden, en el nido, la guarida del lobo, ¿no? En el cuartel este general que tenía Hitler en Prusia Oriental, ¿no? Más allá de Berlín, ¿no? Y justamente ahí está, y está con otros jerarcas del fascismo, como Farinacci, Paolini, Vittorio Mussolini, el hijo de Mussolini. En ese momento está cuando llega Mussolini en avión porque lo ha liberado Otto Skorzeny de los Abruzos. Uno de los que está es precisamente él, ¿no? Y ahí empiezan a elaborar pues algún proyecto de resistencia. También se monta pues una red radiofónica, ¿no? Pero bueno, llega un momento en que ahora se le pide que vuelva otra vez a Roma a intentar, de alguna manera, organizar a, bueno, a esos fascistas, ¿no? Que estaban en la clandestinidad, ¿no? Y él, siguiendo pues digamos, esa fidelidad, ¿no? Con el honor, ¿no? Pues no lo rehúye, aunque a él no le gusta el proyecto que va a tener lugar dentro de poco en el norte de Italia, cuando las tropas alemanas invadan Italia para adelantarse a la ocupación de las tropas anglo-estadounidenses de la península itálica y se forme la República Social Italiana en el norte de Italia. A Evola no le gusta, eh, bueno, no le gustan mucho de los aspectos intrínsecos de esa República Social Italiana. Primero, ya no le gusta el nombre, ¿no? Porque él dice que un Estado no puede definirse por lo social, ¿no? Lo social formaría parte de la tercera función en un mundo tradicional, la productiva y tal, ¿no? Sino que el nombre del Estado tendría que tener otro calificativo, ¿no? Y bueno, ve cierta demagogia y tal, pero bueno, él piensa que tiene que estar en el frente del honor. Está por encima de su adhesión ideológica o cosmovisional con la República Social Italiana, está la cuestión del honor, ¿no? Y él sí, pues va a Italia, va a Roma, se la juega también, entre las tropas norteamericanas y van a por él. Ella tiene información de que él está actuando y van a poner y van a por él y van a su casa, de hecho. Hay dos versiones. Unos dicen que son agentes secretos de británicos y otros que son agentes secretos estadounidenses los que llegan a su casa, abre la puerta la madre, los entretiene en casa y tal, y mientras asegura que estaba por ahí oculto, logra salir por la misma puerta por la que habían entrado sus persecutores, ¿no? Y logra salir de Roma, pasará vicisitudes porque tiene que pasar primero líneas del ejército norteamericano, después líneas francesas, pero en definitiva se une a un convoy militar alemán que estaba ya en retirada hacia el norte de Italia, camino de Austria, y logra salir de Austria, ¿no? Y bueno, nos lo encontramos pues eso en el año 35
que por encargo, pues de círculos, bueno, cercanos a la NENERVE, ¿no? En definitiva, está estudiando archivos de sociedades secretas contrainiciáticas que, por ejemplo, las SS y, bueno, sobre todo la sección esta de la NENERVE, de la búsqueda de los ancestros y tal, pues ha ido recopilando en diferentes enclaves de la zona, bueno, de las zonas ocupadas en diferentes países de Alemania, ¿no? Y, y él las está estudiando en Viena. De hecho, la intención es escribir un libro, la intención de Ébola en ese momento es escribir un libro sobre las sociedades secretas, sobre la masonería, pero en esas estaba él cuando, repito, en enero de 1945 en Viena, pues sufre un bombardeo que le causará la parálisis porque bueno, le provocará la rotura de la vértebra, bueno, una rotura de la columna vertebral entre la séptima y la octava vértebra. Bueno, de esto también se podría hablar, ¿no? Porque estas vértebras, ¿no? Algunos dicen que estaba en ese momento bueno, consultando unos libros y se le vino encima pues la estantería a la espalda, ¿no? Cuando ocurrió el bombardeo. Otros dicen que no, estaba como desafiando el destino, ¿no? Opina alguno, y estaba paseando por las calles de Viena. Bueno, lo cierto es que esa mentalidad asiática que tenía, pues le hacía siempre ignorar los refugios antiaéreos y nunca bajaba a ellos, ¿no? Y que pues la balda de una valla que había por ahí se le estampó con la explosión en la espalda. Algunos dicen que incluso el mismo impacto de la explosión fue la que le causó esa parálisis, que yo creo que es positiva la parálisis, porque de no haber sufrido esa, pues ese contratiempo físico, pues no me extrañaría que hubieran acabado con su vida, ¿no? Porque hubo una represión muy fuerte los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Y nos hubiera privado de toda la obra posterior de Ébola, que es también muy a tener en cuenta, ¿no? Pues tenemos a Ébola que lo han trasladado a Suiza, país neutral, eso también favorece que no lo capturaran, y está allí 3 años intentando recuperarse de esta parálisis, pero bueno, no hay manera, ¿no? Es irreversible. No supone ningún trauma asistencial para Ébola, ¿eh? Ébola ya explica en el Camino del Cinabrio que, digamos, lo único que le supuso es la adaptación técnica a la silla de ruedas, ¿no? A ver cómo la manejo, cómo me siento aquí, ¿no? Pero existencialmente estaba muy por encima ya de los contratiempos que el cuerpo, ¿no? De la parte física del cuerpo le pudieran causar, ¿no? Pudieran tener, ¿no? Y después de estos 3 años de estar en Suiza, pues decide volver a Italia. Primero pasa por Polonia. Allí está con Clemente Révora, un amigo suyo, ¿no? Eh, bueno, un poeta que se había convertido al catolicismo, intenta convencerlo de que se aleje de sus ideas, digamos, críticas con el catolicismo, ¿no? Este Clemente Révora era de una orden, los romisnianos se llamaba, ¿no? Pero bueno, por supuesto, Bola no se dejó convencer por su amigo. Esto ocurre en Bolonia y después ya pasa a Roma, ¿no? Bueno, en Roma se convierte en un referente para aquellos derrotados, sobre todo los jóvenes, algunos que no habían vivido, ¿no? La deflagración que supuso la Segunda Guerra Mundial, que están disconformes con la nueva situación política que Italia vive tras la Segunda Guerra Mundial, y empiezan a descubrir la obra de Ébola y acuden incluso mucho a su casa para pedir consejo y pedir maestría, ¿no? Y bueno, pues como esto no es ajeno a los servicios de información del Estado italiano, pues consideran a Ébola como el instigador de ciertas acciones que algunos grupos, que digamos no tenían conexión operativa con Ébola, Faccios de Acciones Revolucionarias, cometen en forma de algún atentado, de algún explosivo, pues le hacen responsable intelectual a Ébola, ¿no? Una acusación totalmente falsa, pero bueno, le provoca estar medio año en la cárcel. Tiene lugar el juicio, se defiende a sí mismo, comenta de que si lo enjuician a él por sus ideas, tienen que enjuiciar pues
a Platón, a Dante, a Metternich, ¿no? En definitiva estaban defendiendo las mismas ideas, ¿no? De corte tradicional, ¿no? Y lo absuelven, por supuesto, porque no tenían otra, ¿no? Ellos iban al juicio en una especie de camilla artesanal, claro, no se podía mover, ¿no? Y decide escribir una obra para orientar a esos jóvenes inconformistas italianos que tanto acudían a él, ¿no? Y es cuando escribe Orientamenti, ¿no? Orientaciones, ¿no? Un opúsculo con ideas muy claras, escuetas, que la verdad es que, como su nombre indica, orientan a mucha juventud para que su contestación al sistema pues, no se vea lastrada por las escorias típicas de la modernidad, ¿no? Sino que estén orientadas hacia los valores y la cosmovisión propia de la tradición, ¿no? Esto es en 1950, ¿no? Claro, esto es un opúsculo. Ébola no se va a quedar en un opúsculo, ¿no? No se va a conformar con un opúsculo. Entonces, 3 años después, en 1953, decide desarrollar esas ideas, ¿no? Que son de carácter meramente político, pero siempre con el trasfondo de la tradición de lo tradicional, ¿no? Y es cuando elabora Los hombres y las ruinas, ¿no? Una de sus obras meramente políticas, o su principal obra meramente política, ¿no? Él piensa en esa época que todavía se puede luchar por intentar revertir la situación política que hay en Italia, ¿no? Aunque lo vea difícil, ¿no? Pero poco después de publicar el libro ya se va dando cuenta que eso es algo imposible, ¿no? Que la omnipotencia que está adquiriendo el Estado italiano es tal que es prácticamente suicida enfrentarse a él, ¿no? Y ya le ronda por la cabeza la elaboración de otro libro en el cual exponga otra táctica diferente, no solo política, entre comillas, sino también existencial a la hora de encarar el sistema y a la hora de encarar sus modos, ¿no? Y sus valores, y sus inercias, sus dinámicas, ¿no? Acabará desembocando en esa obra de Cabalgar el Tigre en 1961, ¿no? Y bueno, no nos saltemos alguna obra que hay de épocas anteriores. En 1948 hay otro libro muy interesante suyo, también sobre una tradición concreta, que es el del yoga, los yoga de la potenza, ¿no? Que es un desarrollo que hace y, digamos, un lavado de imagen total de otro libro que había escrito en su etapa filosófica, en los años 20, ¿no? Que era el yo de la potencia, ¿no? Que, bueno, tenía mucho elemento filosófico y tal, ¿no? Y entonces él lo reelabora, dice que los parecidos con la primera obra, la verdad es que no son demasiados, aunque sí que el meollo del libro de 1948 es el estudio del tantrismo. Es un libro que aquí se tradujo como el yoga tántrico, se editó con el nombre del yoga tántrico. Y bueno, digamos, es tener en cuenta de que hay que de batallar en este mundo, que a diferencia, por ejemplo, del Vedanta Advaita, que promueve el intentar meditar para quitarnos los velos esos del mundo que captan los sentidos, ¿no? Para descubrir que somos uno con el principio primero, con Brahman. Pues a diferencia del Vedanta Advaita, el Tantra lo que defiende es que el mundo es potencia, el mundo son poderes, el mundo es Sakti, y esa Sakti la tenemos en nuestro interior, Kundalini, la podemos despertar, y a partir de ese despertar, de esa fuerza sutil, se puede ir escalando en descondicionamientos, véase la doctrina de los chakras, y llegar a la identificación ontológica con el principio primero, es decir, al despertar, a la iluminación, ¿no? Y que eso se puede hacer, digamos, con las herramientas, entre comillas, del mundo manifestado, con esas fuerzas sutiles, incluso pues, a través del sexo, ¿no? El sexo, digamos, enfocado a lo trascendente, ¿no? Con todo lo que supone esa fuerza, la mayor fuerza mágica del universo que decía Ébola, refiriéndose al sexo, ¿no? Y con ese trauma que supone, por ejemplo, el orgasmo, ¿no? Un trauma que puede ayudar al que está previamente preparado mentalmente
ayudarle a entrar en otros estados superiores de conciencia más allá del estado ordinario, ¿no? Ahí vemos ese ébola, ¿no? Ese ébola que pisa este mundo, ¿no? Se atrilla, ¿no? Que no se queda en la metafísica pura, ¿no? Y bueno, volviendo a los años 50, por este libro del año 1948, pues tenemos, por ejemplo, en 1960, él escribe El operario, ¿no? El operario es el trabajador de Arbeiter de Ernest Junger, ¿no? Hace un estudio sobre su obra y de paso sobre alguna otra obra más, como sobre los acantilados de mármol, que es de 1939, porque eh, digamos que Ébola está viendo que, por un lado, Junger, con esa, digamos, defensa de lo elemental, de lo titánico que había hecho en otras obras, como en Tempestades de Acero, que es de 1920, después de de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Para explicar todas sus experiencias de dicha guerra, ¿no? Y cómo se despierta lo elemental, lo titánico, que por supuesto rompe cualquier esquema de pequeño burgués, ¿no? Y de apego a la asistencia, ¿no? Que pueda ayudar, ¿no? Puede ayudar a descubrir otros planos superiores de la asistencia, ¿no? Y con ese otro libro de Arbeiter, El Trabajador, que es del año 30, si mal no recuerdo, 1930, que sigue la línea, sigue la misma línea que Tempestades de Acero. Bueno, Arbeiter, más que, digamos, una connotación proletaria, tiene una connotación chatrilla, ese obrero es el chatrilla, ¿no? Aunque utilice ese vocablo eh, Junger, ¿no? Bueno, era un poco las ideas, cuando Ébola se adhiere al dadaísmo, al futurismo, es un poco eso también, ¿no? El despertar, bueno, cualquier tipo de fuerzas que de alguna manera le peguen un bofetón a los convencionalismos y a la moral burguesa de la época, ¿no? Pero es que ese Junger llega un momento en que da un salto y contempla también el hecho trascendente que no había contemplado en esos dos libros, en Tempestades de Acero ni en de Arbeiter, ¿no? Bueno, y ese, digamos, enfocarse también a lo trascendente, ese descubrir lo trascendente, pues lo vemos, por ejemplo, sobre los acantilados de mármol. Ahí hay pues una especie de como de lucha, ¿no? Entre el Overfoster, ¿no? Un ser también elemental, ¿no? Que vive en los bosques y los pantanos por encima de los acantilados de mármol, y después el mundo de las llanuras, que es un mundo como más idílico, cercano al mundo de la tradición, pero ya en decadencia, ¿no? Que al final se ve asaltado por aquel mundo elemental del trotabosques, ¿no? Del Overfoster, y destruido, ¿no? Eh, Ahí en este libro ya aparecen personajes, digamos, que enfocan su vida hacia lo espiritual. Uno de los protagonistas es el padre Lampo, ¿eh? O sea, ya es otro Junger, ¿no? Incluso cuando se destruye este mundo y donde padece, por ejemplo, el príncipe de este mundo de las llanuras, eh, bueno, nos dicen que una barca consigue huir de este mundo en llamas y en esa barca pues está la cabeza del príncipe, y dice una tradición que esa cabeza en un futuro, engarzada en una piedra, pues será, digamos, la base para la reconstrucción de una catedral, ¿no? Nos están diciendo que la reconstrucción de un mundo tradicional vendrá por el principio, digamos, regio, representado por ese príncipe, y sí, por ese príncipe y por el principio, eh, bueno, el principio sacro, porque se construirá la catedral, ¿no? Sería la unión de las dos funciones, la regia y la sacra, que era la propia de la tradición primordial, la propia de la Edad de Oro, ¿no? Pues ese Junger continúa el año 1948 mostrando en Heliópolis
pues que ahora su cosmovisión es totalmente tradicional, ¿eh? Ahí hacen referencias a Ramón Llull, a Alberto Magno, a los hermetistas, ¿eh? A diferentes tradiciones, pero ahí también incluye, en ese libro, incluye también el coqueteo ya con las drogas, los estupefacientes, ¿no? Pero, también con una finalidad trascendente, ¿no? De trascender, ¿no? De entrar en otro estado de conciencia, más allá del ordinario. Por ejemplo, dice, leo textualmente, dice Junger en Heliópolis, en 1948, el cáñamo saca con sus lazos al espíritu fuera de sí y le hace entrar en los imperios de las imágenes, ¿no? En otro momento nos dice, las drogas son llaves, aunque no descubren, sino lo que se oculta en nuestro interior. Es el primer principio que de forma aletargada es Atman, ¿no? De forma letargada, en forma de ignorancia que tenemos que, digamos, superar, de avidya, que dice el hinduismo, pues se anida en nuestro interior, ¿no? Se trata de eso, de despertarlo, ¿no? Eh, el tema este de los estupefacientes lo saco porque después tendrá influencia seguramente o inspirarán o animarán a Ébola a escribir Cabalgar el Tigre, ¿no? De hecho hay otros libros de posteriores, ¿no? De Junger como Visita a Goldenhall, en el que sigue con el mismo tema de las drogas, incluso otro que es Acercamientos, drogas y ebriedad, si he dicho bien el título, este del año 70, ¿no? Pero en el cual sigue defendiendo el uso de estupefacientes con fines trascendentes, ¿no? De hecho, acuña un término que es el de los psiconautas, ¿no? Eh, pues Ébola al año siguiente, yo creo que no es casualidad, al año siguiente de haber escrito este libro y editado el operario de Ernest Junger, es cuando edita precisamente Cabalgar el Tigre, ¿no? No era casualidad. Llevaba años ya trabajándolo, desde poco después de haber editado Los hombres y las ruinas. Y bueno, la obra de Junger, yo creo que le ayudó a acelerar el proceso o la idea de elaboración de Cabalgar el Tigre, ¿no? Porque Cabalgar el Tigre, en definitiva, es un libro que lo escribe porque, como se da cuenta de que ya es imposible pues encarar ¿eh? a el sistema, ¿no? Y el mundo moderno por la omnisciencia y omnipresencia y omnipotencia de este mundo moderno para no ser machacados por él. Lo que se trata es de mantener cierta distancia, lo que él llama politeia, que no se, eh, digamos, ignorar la política, no es eso de lo que se trata, ¿no? Sino de mantener una distancia con las dinámicas políticas del mundo que le ha tocado vivir y, bueno, contemplarlas a distancia y, si es posible, promover las contradicciones que son propias del sistema para intentar acelerar la descomposición del mismo, ¿no? Y después, por otro lado, subespecie interioritas, que decía ahora, es decir, por el lado del interior de la persona, lo que se trata de que todas estas destrucciones, ¿no? Que provoca el mundo moderno no lo destruyan a uno. Si yo no puedo hacer nada contra el mundo moderno, por lo menos que el mundo moderno tampoco pueda hacer nada contra mí, ¿no? Es un libro básicamente existencial, ¿no? No existencialista, ¿eh? De hecho dedica varios artículos a marcar distancias y, vamos, destripa totalmente a Sartre, a Heidegger, a Jasper, aunque Jasper tenga ciertas aspiraciones trascendentes a través del catolicismo, pero bueno, está infectado por el existencialismo, ¿no? Que antepone al ser, antepone el existir, ¿no? Es decir, una especie de vida fáustica, ¿no? Se trata de una especie como de agitarse, hay que hacer por hacer casi, ¿eh? Sin ningún sentido, ¿no? Sin ningún asidero, ¿no? Sin ningún anclaje, ¿no? Actuar por actuar, ¿no? Sentido fáustico, ¿no? Bueno, es un libro del año 61, ¿no? Después tiene por ahí una reedición del 72, ¿eh? Que, si no recuerdo mal, es la que se utilizó para hacer la traducción,
por ejemplo, la editorial Heracles, que realizó en los años 90, creo que fue de la segunda edición, ¿no? Él piensa que ya, digamos, ha transmitido a través de sus obras lo que tenía que transmitir y entonces decide hacer pues su autobibliografía, explicar su obra. Y entonces así lo hace en 1963. Escribe Il camino del Cinabrio, ¿no? Cinabrio es una especie como de metal rojizo que podría haber utilizado en el título quizás haciendo referencia al rubelo, es decir, la obra al rojo, la tercera fase de la obra hermético-alquímica, de remoción interior, de realización interior, que sería en definitiva la de hacerse uno con el primer principio inmutable, eterno, que está en el origen del mundo manifestado del cosmos y más allá de él, ¿no? Y es un repaso a toda su obra. Pero resulta que después, en el año 64, escribe El fascismo visto de la derecha, ¿no? El fascismo visto desde la derecha. La derecha tiene una connotación en Italia diferente a la que tiene aquí, ¿no? La derecha allí sería casi sinónimo de tradición, ¿no? Aquí no, aquí derecha la asociamos prácticamente con el liberalismo, ¿no? Y bueno, en ese libro, pues, digamos, destaca los aspectos que él opina que del fascismo que se vivió, del fascismo histórico de la época musoliniana, se acercaban o aspiraban a acercarse a los propios de la tradición, sentido de la jerarquía, sentido heroico de la vida, etcétera. Y después hace una crítica de todos los lastres demagógicos, populistas, etcétera, que el fascismo había heredado pues de la Italia del Risorgimento, ¿no? Y años después añade también un análisis de aspectos del Tercer Reich en el mismo sentido, alabando algunos aspectos y criticando otros, como ese racismo biologista, ¿no? Del que hemos hecho alusión antes, ¿no? Y nada, ¿no? Pues, por ejemplo, alaba ahí el sentido de que en una sociedad tradicional la primera casta tendría que ser la casta o estamento regio sacro, ¿no? Es decir, que la función sacra estuviera también en manos de los mismos rectores, de los mismos dirigentes, emperadores, reyes, élite, en forma de orden monástico, guerrera, etcétera, de esas sociedades, ¿no? Ambos principios unidos, ¿no? Habría una segunda casta que sería la meramente guerrera, ¿vale? Sin, digamos, una potencialidad definida espiritual, y después la tercera casta que sería la productiva, ¿no? Artesanos, campesinos, etcétera, ¿no? Entonces él dice que, por ejemplo, en la Alemania del Tercer Reich, bueno, de alguna manera, la casta regio sacra, entre comillas y con todos los peros, aspiraba a ser encarnada por las SS, la Orden Negra, tiene algún artículo muy bueno sobre ello, ¿no? La segunda casta sería propiamente guerrera, la Wehrmacht y tal, y la tercera la productiva. En la tercera no había diferencia, es decir, en el Frente Obrero, en el sindicato oficial alemán, eh, estaban tanto los patrones como los técnicos como los obreros, ¿no? No había diferencia, era la casta productiva sin más, no como en las sociedades capitalistas actuales, en que la cual las dos primeras castas, sobre todo la primera es inexistente, la sacro dirigente, la segunda cuenta poco, pues está subordinada a la tercera, pero aparte de la tercera. Dentro de la tercera productiva es la alta finanza, al principio de la época de la revolución industrial eran los grandes industriales, ahora es la alta finanza, la que dirige las sociedades, a veces detrás del telón, ¿no? Y, y sí que en las sociedades actuales capitalistas pues hay una diferenciación meramente por criterios económicos, ¿no? La pirámide social tiene solo ese criterio a la hora de establecerse, ¿no? Pues ese aspecto lo encontraba favorable Ébola, ¿no? En cambio dice que en la Italia fascista esa noción de clase no llegó a superarse del todo porque existía como una especie de corporación o sindicato
de los patrones, otro de los obreros, y en todo caso el Estado hacía como de árbitro, ¿no? Pero claro, estaba reconociendo pues criterios, digamos, económicos, ¿no? El diferenciador estaba dando esa importancia a la dinámica de clases, ¿no? Bueno, pues esas son las notas sobre el Tercer Reich que en ediciones posteriores del fascismo visto desde la derecha fueron incluidas en el mismo tomo. Es un libro del año 64, ¿no? Después, en el año 68, hay otro libro que se edita con varios artículos que había escrito, también muy interesante, el arco y la maza, o la clava, que también se puede decir. Dice que lo del arco es porque hay artículos que tienen un contenido básicamente metafísico, ¿no? El arco llega lejos, ¿no? Como los planos superiores de la existencia, y la clava porque trata ya en otros artículos de cuestiones pues más cercanas, ¿no? Más de este mundo, por decir de alguna manera, y claro, la maza, la clava, golpea a corta distancia, ¿no? Y bueno, y ahí, por ejemplo, hay artículos donde habla del tercer sexo, ¿no? Que sería la homosexualidad. Hoy tendría que hablar del cuarto, del quinto, del sexto, del séptimo sexo y tal, ¿no? Artículo donde habla, por ejemplo, del hombre fugaz, que sería el típico, no del mundo moderno, sino del mundo posmoderno, del actual, ¿no? El, el, el hombre predominante en el mundo moderno, el Kali Yuga, pues sería al principio el burgués y después el proletario, ambos pertenecientes a la tercera casta, ¿no? Tercera y cuarta, ¿no? Bueno, según Dumézil sería la misma casta, ¿no? La productiva, ¿no? ¿Vale? Según el sistema de castas hindú, serían tercera casta, Vyashyas, y Sudras, cuarta casta, ¿no? Tercera casta comerciante, Shudra ya sería mano de obra no especializada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues, vamos, ese tipo de hombre, el proletario del burgués, pues serían los predominantes en la edad moderna, pero en la posmoderna actual sería el hombre fugaz. Ébola no la vivió, pero la predijo de una manera increíble, ¿no? Es el hombre que ya no aspira digamos que en un futuro, por ejemplo, no tiene un proyecto de vida ni un proyecto ideológico, ¿no? En un futuro, pues como buen marxista, se instaure la sociedad pues sin clases, sin superestructuras, sin Estado, sin ejército, ¿no? El paraíso, ¿no? El comunismo, ¿no? La etapa comunista, ¿no? La de la dictadura del proletariado, ¿no? No la socialista. O no tiene aspiración a que en un futuro, si él no lo consigue, pues sus hijos, sus nietos vivan en una sociedad repleta de bienes de consumo, con promisión inacabable, ¿no? Sería la aspiración del defensor de la sociedad liberal capitalista. No, no, ese hombre que era propio del mundo moderno ha desaparecido y ahora el que prima es el hombre fugaz, que quiere el aquí y el ahora, ¿eh? El hombre cambiante, obtiene algo y se muestra insatisfecho por eso que ha conseguido y precisa de otra cosa y no le importa el futuro, lo quiere aquí y ahora, ¿no? ¿Vale? Pues es otro de los capítulos de ese interesante libro, ¿no? Igual que de Nombre y la Clava, igual que hay otro sobre el alpinismo, en el que, por ejemplo, hace un contraste, expresa un contraste entre el alpinismo y el esquí, ¿no? El esquí que no requiere de un esfuerzo especial y que además tiene una dinámica descendente, ¿no? Y en cambio el alpinismo, aparte de requerir ese esfuerzo personal, tiene esa connotación ascendente que puede ayudar en lo externo también a una ascensión, ¿no? Interna, ¿no? Paralela, ¿no? Pues claro, como ha escrito después de haber publicado en 1963 pues esa autobibliografía, El Camino del Cinabrio, ha escrito dos libros más, El fascismo visto desde la derecha con notas sobre el Tercer Reich y El hombre y la clava, pues decide que hay que reescribir su autobibliografía para hablar también de esos dos libros. Y así, si la primera edición del Camino del Cinabrio del 63 es en el 72, 9 años después, cuando se hace una segunda edición en el que ya se incluyen estas obras postreras, ¿no? Y nada, pues no pasará mucho tiempo, un par de años, cuando Ébola deje este mundo terrenal
y, y pase a mejor vida, ¿no? Hay curiosidades, ¿eh? Incluso sobre su muerte, incluso también sobre el anuncio de su muerte, ¿no? Tienes Gondinet, exactamente, Georges Gondinet, que era suizo, era discípulo suyo, también vivió con él, bueno, frecuentó su casa en Roma, en el Corso Vittorio Emanuele, ¿no? Que es donde vivía Ébola. Él comenta en un escrito que reproduce Alain de Benoit en un libro que dedicó a la obra de Ébola, que Ébola, 2 años antes de fallecer, en el 74, le dijo: dentro de 2 años, el 11 de junio, a las 15:15, 3:15 de la tarde, dejaré este mundo. Y fue precisamente a la hora, el día, la hora, el minuto en el cual dejó este mundo, ¿no? Podemos pensar que el dominio digamos, de su fisiología sutil, ¿eh? Que había conseguido Ébola a lo largo de su vida, fue tal que incluso tenía control sobre este cuerpo sutil y fue capaz de darle el finiquito, ¿no? Y también en el momento de su muerte, pues también hay curiosidades, ¿no? Bueno, primero que se ve que pidió, pues, morir de pie, ¿no? Como un chatrilla y mirando al sol que entraba por su ventana, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en 1952, esto lo dice Gianfranco de Turris, lo explica porque en las memorias de Mircea Eliade se expone así Mircea Eliade en sus memorias, que después nos expresa Gianfranco de Turris, que es su heredero intelectual, digamos, ¿no? Pues dice que Mircea Eliade visitó a Ébola y Ébola, con ayuda de su padre, anciano ya, y de una sirvienta, pues pidió que lo pusieran de pie para recibir a Mircea Eliade, ¿no? Como buen chatrilla, ¿no? Pues Ébola fallece el 11 de junio de 1974, pero hay una serie de problemas burocráticos en Roma y, bueno, no es posible incinerar el cadáver. eh, la cosa es que transcurre el resto del mes de junio, entramos en el mes de julio con el calor asfixiante del clima mediterráneo, calor asfixiante de Roma, y al final pues se consigue un lugar donde incinerar el cadáver, un pueblo llamado Spoleto en la región de Umbría, ¿no? Y cuando abren el ataúd para pasar a la incineración se lo encuentran intacto. Dice Renato del Ponte, que fue uno de los que lo vio, que digamos, lo explica diciendo que tenía rostro de marfil con una enigmática sonrisa, ¿no? Pues nada, se incinera el cadáver, ¿eh? Hay detalles, ¿no? Que en plena incineración se incorpora, no se queda como sentado y tal. Bueno, detalles, ¿no? Curiosidades, ¿no? Y era obligatorio, no sé si todavía lo es, según la legislación italiana, que las cenizas tenían que ser depositadas en los cementerios, ¿no? Pero la voluntad de Ébola, en el testamento que había escrito, creo que fue en 1970, era que se depositaran en el Monte Rosa, ese monte que había escalado en 1930 junto al alpinista Eugenio David. Y lo que se hace es una pequeña parte de las cenizas se depositan en el cementerio de Roma para de alguna manera engañar a los funcionarios, y el grueso se lleva en una urna a una grieta de un glaciar del Monte Rosa. ¿Quién la lleva? Pues el anciano Eugenio David, que es alpinista que en 1930 había escalado el Monte Rosa junto a Ébola, ¿no? Él es el que la lleva. Creo que también, bueno, por algún sitio apareció Vittorio Ébola, ¿no? Un enigma, ¿no? Era hijo de Ébola, existió este Vittorio Ébola. Bueno, pues ahí están depositadas las figuras de este gran intérprete de la tradición, ¿no? Que tanto nos da por hablar. Hay muchos temas que se podrían comentar, pero yo creo que una pincelada más o menos de su obra, su vida, hemos podido dar, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido una síntesis extraordinaria. Está claro que podrías contar mil cosas
de ébola y ha sido además un ejercicio, o sea, podías haber hecho exactamente una conferencia igual de larga, hablando solo de la vida, hablando solo de la obra, hablando solo del terreno político, hablando solo del terreno personal, pero bueno, lo interesante era un poco abrir caminos a todas esas vías y sin duda lo has hecho. Quien quiera saber más, pues aparte de la obra de Bola, El hombre de la tradición, un libro estupendo, que es todo un éxito editorial, tiene esa reacción y además hay algo que destacar, que es estas bellísimas ilustraciones de Arno Breker, y estoy buscando esta porque me parece que es una gran imagen para entender también la obra de Ébola, que es esa lucha diaria con el dragón, con la Exacto. serpiente, etcétera, que está representada en la tradición occidental y que, bueno, en definitiva es lo que también proponía Ébola, ¿no? Todos los días derrotar a la serpiente, derrotar al dragón para fortalecerse interiormente, ¿no? Y entonces Exacto. asumir tanto lo interior como el exterior como ese yunque en el que forjar la personalidad, ¿no? Y bueno, yo creo que Ébola es un autor que en definitiva sintetiza y supera a dos de los grandes pensadores de la modernidad contra la modernidad, que son Nietzsche y Guénon, uno tradicionalista, el otro no, y normalmente contrapuestos. Es decir, que si uno conoce a un seguidor de Guénon, pues ya sabe que va a detestar a Nietzsche, y si conoce a un seguidor de Nietzsche, pues como por ejemplo Heidegger, ¿no? Heidegger está en las antípodas de Guénon, etcétera. Y Ébola es de alguna forma alguien que consigue sacar lo mejor de uno y lo mejor de otro para encajarlos, ¿no? Y los supera. Y yo creo que eh, eso realmente es único en el caso de Ébola. Bueno, Eduardo Alcántara, de verdad, toda mi admiración por tu trabajo, mi agradecimiento por el programa que nos has regalado y bueno, lleno de cuestiones interesantísimas que desconocía. Mismamente esta última de que era su viejo amigo alpinista el que llevó las cenizas. Yo sabía lo de las cenizas, pero que realmente es emocionante, ¿no? Saber que ese hombre anciano emprende ese viaje. Bueno, muchas cosas, leeremos en los comentarios qué es lo que más ha interesado a nuestros espectadores. También invito a conocer tu blog y a seguir tu trabajo, que es muy necesario. Así que muchas gracias por haber venido al programa, Eduard. Muchas gracias por este estupenda síntesis. Gracias también por resistir a los envites tecnológicos de la modernidad. Los hemos superado, ¿eh? Kali Yuga no podrá con nosotros, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y gracias también a los espectadores por haber llegado hasta este punto del programa. Esperamos que les haya interesado y que ahora se animen a leer tanto a Eduardo Alcántara como a Julius Evola. Volveremos pronto con más programas. Sí, Yo nada, muy agradecido a ti que hayas tenido a bien el invitarme. Yo tu programa, pues hace tiempo que lo sigo y he seguido varias entrevistas muy interesantes. Incluso te he seguido a ti, te he seguido algún escrito que la verdad me ha entusiasmado por tu capacidad además de ser capaz de aunar a un montón de autores que disienten contra el establishment y que pocos son capaces de conjuntar de alguna manera, porque lo que comentaban muy bien antes, el que es nietzscheano no es guénoniano, el que es guénoniano no es nietzscheano, y tú recuerdas un escrito muy bueno, es prácticamente un ensayo que hiciste, en el que igual tratas, yo que sé, 20 o no sé cuántos personajes y los encajas muy bien pues en el discurso que quieres dar, que es un discurso de disenso alternativo, y me encantó esta ausencia de sectarismo que tanto encontramos no solo en, digamos, en el sistema mismo, sino entre los que intentan de alguna manera confrontarlo, ¿no? Por tanto, muy agradecido que me hubieras tenido en consideración para que tomara parte de tu programa. faltaría más. Bueno, te agradezco mucho las palabras, más que nada porque parece por un momento dado que estamos en igualdad de condiciones, cuando no es así. Yo estoy aprendiendo totalmente y tú ya has hecho una obra que yo creo que vale mucho la pena. Y sí, yo lo de la ausencia de sectarismo sí que he tratado de hacerlo con lo que escribo y con los invitados, ¿no? También que haya, es decir, a veces tengo la sensación de que nos peleamos por el color de las cortinas dentro de la disidencia cuando de lo que se trata es de construir una casa, ¿no? Pero ya empezamos a pensar de qué color vamos a poner las cortinas, ¿no? Y creo que eso es Exacto. como dispararse en el pie antes de salir a una carrera. Entonces es algo que hay que revertir y bueno, agradezco mucho tus palabras y bueno, por no entretenerte más y por no entretener más a los espectadores,
vamos a despedirnos por hoy. Volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.